Vamos a empezar así a ver cómo me va. Es una ponencia, las ponencias se aceptan o no se aceptan. No va a haber mucho intercambio con los directos amigos, porque estamos cortos de tiempo. Miren mi directo amigo con Guillermo, que tiene también su propuesta, que es un punto también atento, así que no va a haber mucho. Y al final diré solo una pequeña cosa que debo decir. A pesar de la pandemia, el cine no se apartó de mi mente. Y mucho tiempo después, aquí parafraseo el comienzo de 100 años de soledad, mucho tiempo después, una tarde lluviosa frente al teclado del computador, en la ciudad de Santa Marta, donde me hallaba confinado, la musa arrebatada habría de recordarme aquella noche remota en que mi padre me llevó a ver una película, subiéndome al techo de su negocio en Maicao, ya que al lado se hallaba un cine con su techo descubierto. Solo recuerdo que la película era en blanco y negro. Tendría unos 5 años y Maicao entonces era un pueblo donde sus calles estaban cubiertas de tierra. Un burro llevaba sobre su hombro un tanque de agua para bañarnos. El cine fue lo primero que descubrí del mundo, y para señalarlo no tuve que hacerlo con el dedo, sino con mis ojos. Primero que todo, y ante el fenómeno de la pandemia y pospandemia que vive el mundo, es bueno a manera de exordio plantear lo que el cine ha descubierto con relación a ello. Cinematográficamente hablando, no hay mucho que mirar hacia atrás para darnos cuenta que el cine de catástrofes, con virus incluido, acabaría batiendo récords y con una lección: la escasa capacidad de prevención del ser humano. No son los alienígenas el terror más mortal, es un virus o una bacteria. En este sentido, el género de ciencia ficción lleva años presagiando la llegada de pandemias. De todas formas, el hechizo de los guionistas es el efecto de la transmisión de un padecimiento infeccioso, el coronavirus hoy día. La película Contagio, directed by Steve Soderbergh en 1912, por Steven Soderbergh en 2011, nos ofrece una historia donde, sin saber cuál es su origen, un virus mortal emprende su camino a propagarse por todo el mundo. En esos bizantinos días, el padecimiento comenzaba a aniquilar la población. Además, el contagio se origina por el solo contacto entre seres humanos. Un thriller, en consecuencia, objetivo y equilibrado, sin efectos especiales, sobre los resultados de una pandemia. Y es que al interés y beneficio en indagar la capacidad que tiene el ser humano de crear imágenes, y por lo tanto interés en su imaginación, capacidad fundamental y necesaria que define nuestra singularidad como especie, me permite apuntar a propósito las preocupaciones denominadas paradigma imagético correlato de la cultura visual de Willem Flusser. Su hipótesis es que la historia de la mirada en Occidente puede ser estudiada a partir de 3 contextos: el modo de ver mágico, el modo de ver lógico y el modo de ver tecnológico, los cuales han sido originados por las crisis culturales motivadas por los instrumentos y técnicas que hemos ido creando. Soto, 2015, página 39. En otra película igual de válida para estos temas planteados es 12 Monkeys, directed by Terry Williams en 1995, donde el director se ubica en el año 2035, no tuvo que ir tan lejos por lo que vivimos hoy día,
Una película que de pronto, y sin apuros, deja precisamente dos embarazos. El primero es que hay que ser un experto para enterarnos de ciertas cosas en la relación del hombre consigo mismo. El asunto apocalíptico, en la película, por supuesto, va de una epidemia provocada por un virus asesino que ha matado a millones de personas. Pero los supervivientes se refugian en comunidades subterráneas húmedas y frías. El prisionero James Cole, Bruce Willis, se ofrece como voluntario para viajar al pasado y conseguir una muestra del virus, gracias a la cual los científicos podrán elaborar un antídoto. Durante el viaje conoce a una bella psiquiatra, Jeffrey Kynes, un excepcional enfermo mental. Cole tratará de hallar al ejército de los 12 monos, un grupo radical vinculado a la mortalidad de la enfermedad. Observemos pues cómo la imaginación de los guionistas y escritores supera la realidad. Gabriel García Márquez cita, por ejemplo, en su reciente novela El Día de los Trífidos, que ya lo mandé a pedir por internet, de John Wyndham, una mata que comen seres humanos. Y es que los temas distópicos, mi querido Omar, cumplen a cabalidad, entre otras cosas, todos esos prejuicios del ser humano. Si tomamos la clásica definición de Hernández Ranera, que una distopía es una sociedad ficticia indeseable en sí misma, es una descripción que prorroga desde todo punto de vista de aquella obra que proporcionara Moro a su utopía y que la consideró como la mejor de la comunidad política. A propósito, la tendencia literaria distópica desarrollada a lo largo del siglo XX, imagínense ahora, tuvo de referencia a la trilogía Fahrenheit 451, Un Mundo Feliz, en 1984. De todas formas, desde principios de los 90 hay un nuevo giro en la tradición utópica, un cambio que se ordena en ese masificado cine de las grandes superproducciones. Si el argumento de la distopía ha marcado la literatura y las adaptaciones cinematográficas del siglo que precede al actual, la distopía postmoderna posee la soberanía desde que llegó el fin de las luchas de las ideologías. Fukuyama, 1993. Y sin olvidar otros autores, Keller, 1991, explica: si cada utopía devalúa el presente, desde el que se escribe, comparándolo con las excelencias de una sociedad ideal que la niega, la distopía hace lo propio diseñando una sociedad letal a partir de él. La advertencia que entre esta polémica corriente de la ciencia ficción no puede ser más diáfana. El infierno sobre la tierra descansará sobre las tendencias indeseables de la actualidad llevadas hasta sus últimas consecuencias. En fin, por mucho que en estos primeros análisis ya observamos algunos elementos de la crítica cinematográfica, porque ya las de por sí, en esta exposición se puede hablar de ello, es bueno traer otro ejemplo para entrar en materia sobre la disruptividad de la crítica, que es a la que voy. Y me refiero, después de estos dos análisis, a Crepúsculo de los Dioses, Sunset Boulevard, directed by Billy Wilder en 1915. ¿Qué recalcar sobre la película que no se haya escrito ya? Pues no es que resulte difícil insistir, es que siempre hay algo que aportar de un film
y que en mi caso personal es más importante en la historia del cine, porque se entrelazan con lo disruptivo, ya lo veremos, y encumbran las vías de observación de la narrativa cinematográfica y trascendental en muchos aspectos. En alguna que otra entrevista siempre me preguntan cuál es la mejor película del mundo, e invariablemente respondo, aquella que afecte directamente tu corazón, sin conjeturas, algo que le sucede a muchos cinéfilos. ¿Y qué fue lo que me sucedió con Sunset Boulevard cuando la vi por primera vez en un cineclub? En cualquier caso, debo reconocer que después de verla varias veces, un día creí descubrir por fin de qué trataba, y eso es lo que intentaré sugerir. Empezaré por una pregunta. ¿Cómo explicar que la película es narrada por alguien ya fallecido? En el contexto de la retórica audiovisual, tendría claras explicaciones. Pero sinceramente creo que la respuesta hay que buscarla en la idea importante de la película, esa imagen primaria, a mi juicio. No es otra cosa que aquellos guiones de Hollywood que nunca llegaron a la pantalla. De eso trata Sunset Boulevard. ¿Y de qué trata entonces ese guión confinado al olvido? Pauta sin rodeos la vida del joven guionista Joe Gillis, William Holden, y ese mundo de europeo que es Hollywood. Ahora, la presencia del cineasta Eric Forrest Trogen, un director de cine ensimismado en Max, mayordomo y escudero de la diva Gloria Swanson, y que no volverá jamás al set. Esto lo podemos descifrar como una isotopía en una metáfora dentro de la metáfora y solícita por momentos. Como certifica Catherine Hausman, las metáforas hacen referencia a realidades o hábitos globales que se pueden descomponer sin cesar de forma no unívoca, obvia. Por consiguiente, la habilidad para utilizar la metáfora entraña una percepción de las similitudes, Aristóteles, y que Quintiliano y Cicerón radicalizaron. La metáfora es una forma abreviada de símil condensada en una palabra. Y es que la transferencia de significado en relación mayordomo-diva se concibe como un desplazamiento de referencia. Nos diagnostica lo que confirmo al comienzo, un guión nunca llevado a la pantalla, donde la diva y su director, debo repetirlo, no tendrán ninguna opción al volver al cine. Él está designado a no volver al cine, en cambio ella no. Y para entender esto con claridad, ¿qué cine más hermoso en la película? Cuando el productor y magnate Cecil B. DeMille se burla de ese guión, entiéndase la visita de Norman Desmond a los estudios de cine, haciéndole creer a ella que volverá a ser actriz, lo que para él no será nunca jamás. Pero hay en mi juicio otros aspectos, y también para otros subgéneros, y son los cánones que nos dejan ese universo de apariencia llamado Hollywood. Y quizás, para no acatarlos, traigo muy a propósito Cautivos del Mar, The Bad and the Beautiful, Vincent Minnelli, 1952. Y una frase que escuchamos en la parte final: para dirigir una película hay que tener humildad. Para dirigir una película hay que tener humildad. Y no obstante, y aunque como ya lo he expresado, muchas veces el cine embriaga hasta el amanecer. Ante estos dos ejercicios de lectura sobre las películas que he citado, bien disímiles, podemos abordar la idea y argumento de la crítica de cine. Por un lado, el conocimiento del discurso y los tropos desde la óptica de la semiología, y por otro, a la hora de abordar los análisis,
la disruptividad. El cine debería ser un componente de la educación superior actual, incluso provocar algún cambio en la visión sobre lo que es y lo que representa la vida. Existen muchas razones, pero una fundamental quizás, Gustavo, es la que señala Badiou en 2004. El cine es un arte de masas porque es arte de la imagen, y la imagen puede fascinar a todo el mundo. A lo anterior igualmente propondría el acceso reinante a las experiencias del streaming, mi querido Laguado, a los sitios online para ver y descargar películas, lo que hace sea todo más cómodo y nos permitirá ser productivos en este siglo XXI, lleno de mucho titubeo, sobre todo en los asuntos geopolíticos. Se estableció un punto de encuentro entre la tecnología y el cine hasta ese momento inédito. Los análisis críticos se enriquecieron con una serie de herramientas provenientes de la lingüística y la semiología francesa, pero aplicadas a las características de la película. Conceptos como significado, significante, sintagma, paradigma, primera y segunda articulación, lengua, habla entre otros, fueron utilizados por el semiólogo francés para intentar estructurar una semiología del cine. Y todo porque el semiólogo Christian Metz deduce a la imagen como significante y lo que representa como su significado y su referente. Si yo digo aquí, ¿qué es esto? Y alguien dice simplemente las gafas de Gonzalo, que las vio ahí, pues no está leyendo el signo, porque el signo es relación entre significado, significante y su referente. Tendría que decir las gafas de Jaime. Y ahí estamos leyendo el signo. Pero no, y eso se lo digo a los críticos de cine. O nos está dando pereza en leer el signo como es, o le queremos dar cierta dificultad. Puede ser. ¿Quién soy yo para criticar a un colega? A usted, que expreso mi admiración y respeto, que lo conozco desde que llegué de Europa a vivir a trabajar en un país. Entonces, todo por lo que el semiólogo dice, relaciones, imagen, significado, significante y su referente que plantea Christian Metz. De manera que resulta imposible separar el uno sin afectar el otro. De todas formas, todo esto es un arte. Y no está de más traer a colación a Ricciotto Canudo, como el autor de la expresión séptimo arte para el cine. Es el séptimo arte. Y lo admite a manera de un lenguaje compuesto por otros lenguajes. Interesante. Se sugiere entonces repasar su conocida obra, El Manifiesto de las 7 Artes, escrita en 1911. Como publicaba el Alonso Time. Pero lo hago por amor. Yo las cosas las he hecho. Un día me entrevistaron para a nivel nacional. Todo lo que yo he hecho en mi vida, en mi hoja de vida, como cineasta, como periodista, como escritor, inclusive como pionero del canal Felipe, yo decía, yo todo esto lo hago porque me ha permitido ser feliz, no por otra cosa, se lo confieso con la mano en el corazón. Estoy aquí porque me hace feliz. La noción de lo disruptivo, y entramos ya un poquito a ver qué es lo que es disruptivo, que yo los estoy invitando a los colegas. La noción de lo disruptivo, con base en el libro Lo disruptivo en el cine, de Monty Bellagar y Juan Jorge Michel Fariña, y sin tener en cuenta su significación a priori, de pronto no se aplica a cada una de las películas que ameritan tal debate, sino que emerge de la... ¿de dónde surge la de lo disruptivo? Emerge de la trama, de los textos audiovisuales, del estilo y temperamento propio de cada cineasta
y la cualidad de lo fáctico en el discurso audiovisual, si bien no necesariamente. Entonces, no tengo por qué creer que en Sunset Boulevard la película arranca en voz en off con alguien que está muerto boca abajo en la piscina. Bill Wilder, gran cineasta disruptivo a partir de esa obra. Si lo disruptivo no tiene una definición exacta, se intuye a través de lo que podría ser la significación en la manera de presentar el texto crítico. Ahí puedo descubrir lo disruptivo. Lo expreso en otro término: arrebatar imágenes como significante imaginario y sus reacciones psíquicas frente a la realidad proyectada en el film. Hermanosa lo ha hecho. Me parece que es de los que escriben sobre cine, que aplica la disrupción. No sé si lo hace a conciencia o no, pero es una de las facetas que me permite admirarlo, profesor. Entonces usted me preguntará, ¿de qué forma se estruja? Sí, así de claro, cuando estamos estrujando algo. ¿De qué forma se estruja el relato y amoldarlo a la prosa? Lo sugiero a través de un ensayo ético psicoanalítico. El Manuel Torría nos envió un relato sobre que no le gustaba el terror, y en vez de hacer análisis sobre esos discursos, se fue a lo ético psicoanalítico, y eso me parece muy interesante porque permite leer con agrado cuál es el mensaje que me quiere dar. Ese texto me fascinó cuando hablan de la fobia que le tiene al cine del terror. Mis respetos una vez más, profesor. Y no tendríamos que olvidar una cosa: la importancia de la diégesis en la película, es decir, la historia contada en un tiempo y espacio. No como elemento formal, sino esta vez señal hacia dónde nos dirigimos, mi querido Omar. Entonces nace y se reitera la pregunta: ¿qué es lo que se puede aplicar de disruptividad a la hora de hacer crítica cinematográfica? La formulación tiene una razón de ser, y son las construcciones de las realidades extratextuales, es decir, reminiscencias, ya no del cineasta y que puede tenerlas, sino del crítico de cine. Herman también lo hace. Y qué bueno es que cuando yo he leído cosas tuyas, también al hacer una crítica, y eso le gusta al lector, poner una reminiscencia personal, ¿verdad? Acotada y muy válida a lo que estás escribiendo. Yo lo he hecho muchas veces, igual que tu persona que hemos entrevistado a tantas celebridades del cine, pues, mira, un pequeño paréntesis. Entrevisté a Anthony Hopkins en San Sebastián y le pregunté que qué pensaba de su papel como Picasso en la película Picasso, y dijo que no le interesaba. Entonces, cuando hice el crítico, yo planteé cómo me afectó a mí emocionalmente esa respuesta tan descarada, que perdí de él toda la admiración que tenía, y lo escribí como tal. Eso es un elemento disruptivo que al lector que te sigue lo va a recibir y lo va a ponderar. Vayamos al ejemplo, vayamos a un ejemplo reciente, con La Suprema, del cineasta Felipe Holguín, y exhibida este año en físico. La vimos. Protagonizada por una cantautora de bullerengue, un baile cantado de pregones y respuestas del Caribe colombiano. Y dos actores cartageneros. La historia nos relata la vida de Laureana. No obstante, su vida está atiborrada de problemas sociales y económicos. Al abordar este escenario y realidad de Laureana, dos cosas incuestionables. Eso es cometer spoilers, ya ahora te lo explico porque hay que poner. Dos cosas incuestionables. Primero, una de las preguntas más esenciales a propósito del mundo social es la de saber por qué y cómo ese mundo perdura
persevera en el ser, cómo se perpetúa el orden social, es decir, el conjunto de las relaciones de orden que la constituyen, Bourdieu. Por este dictamen propondría que en medio de la vulnerabilidad y exclusión, porque es una película sobre ella, y frente a ese forcejeo e ilusión de Laureana para poder llevar a cabo su pensamiento de ser cosa ahora, sus mayores armas son su identidad. Fíjense qué interesante en la lectura del discurso fílmico. Sus mayores armas son su identidad hacia la comunidad, la quimera y la espera. Y mi segundo punto de vista, ahora, un lugar sin lugar propio, pero que puede tener muchos lugares. Cuando hablaba de tu propuesta, me acordó ese pensamiento de Michel Foucault, fue importante en esta situación. Un mensaje y una ideología fílmica de tal forma que es válida tenerla en cuenta, la frase de Foucault. ¿Por qué razón tenemos que tenerla en cuenta? ¿Verdad? Es que esta heterotopía cinematográfica, como escenario de interacción social, es asimismo una reconstrucción mixta, relacionada por efectos de identidad y alteridad, de interioridad y exterioridad, de pertenencia y ajenidad. Bourdieu, 2007. Y en la suprema y sin el imperativo de ahondar la pobreza y la exclusión social, Holguín orienta en clave de comedia las aspiraciones y diálogos de quienes habitan un cosmos, por supuesto, siempre a mejorar con o sin certeza. Desde este punto de vista, la cinta encuentra una afable y dichosa armonía entre el entorno y el individuo. Dicho de otra forma, la apariencia aquí retratada con una especial notoriedad para conseguir reavivar los quehaceres de sus interlocutores, pero asimismo es la actitud y la mirada de estos caribeños las que otorgan un nuevo significado a lo que les circunda, cargado de patrones y aislamiento. Así que después de estas cavilaciones, la noción de heterotopía de Michel Foucault nos permite asimismo análisis fílmicos con una función general de señalar espacios marginales. Tomemos otra vez Crepúsculo de los sueños de Billy Wilder y observemos las soluciones a puntos de vista afines con la forma de contar y salir quizás de esquemas y prototipos. La película relatada a partir de un hombre muerto que ya se ha tirado boca abajo sobre una piscina. La dilutividad de la crítica cinematográfica, aparte de lo ya destacado, sería también contar con lo que analizamos de forma, que sorprenda lo que escribamos y en tono de cuento. Un poquito las gafas me están entrando nomás, pero lo saco adelante. Me gustaría repartir esa última partecita para que quede un poco más claro y me disculpen. Tomamos otra vez más la película de Billy Wilder. La dilutividad de la crítica cinematográfica, aparte de lo ya destacado, sería también contar lo que analizamos de forma que sorprenda y en tono de cuento. Por ejemplo, sin spoilers, a través de un poema sobre la ideología de la película, se podría hacer. Ahí está la gran dilutividad y el talento, ¿no? Dilutividad, creación. Una vez leí que creación es contradecir lo establecido, pero no ir a contracorriente por ir a contracorriente. Es ser disruptivo, es crear en ese sentido. Y se puede hacer un poema en forma de cuento. Germán lo hace. Y nos debe llevar a reflexiones, y esto es muy importante al aplicar la dilutividad con Guillermo, nos debe llevar a reflexiones sobre la conducta de los individuos y las sociedades enteras.
Tú también lo haces en tu crítica, yo he leído. Y es que este mundo globalizado ejerce con diligencia una presión sin precedentes sobre nuestra actividad personal y muy revelador nuestros valores. Cuando esto no se da, creería que algo falla en la ideología de fin. Aunque Ignacio Ramonet en su momento fue director de Le Monde Diplomatique, él decía que respecto a la globalización es hacer de lo propio ajeno y de lo ajeno propio. A mí me ocurre, por ejemplo, a mí me fascina el bolero, pero yo te escucho un bolero y así, perdí el año, porque no era un término muy del Caribe colombiano. Pero bueno, tenemos que convivir con esa idea de Ignacio Ramonet, que me parece muy interesante. Para afirmar todo esto que les he puesto a su consideración sobre el comportamiento de los individuos y sociedades enteras, para afirmar esto más, insinuamos a Yuval Noah Harari, tú lo conoces muy bien, un historiador israelí de 42 años, María, criado en Haifa, en el seno de una familia laica de orígenes de la Europa del Este. En el 2002 se doctoró en la Universidad de Oxford y posteriormente comenzó a dar clases en Jerusalén. Su musa para escribir Sapiens, del libro, ha dicho por ahí que quería llevar así de la película, el libro, su musa para escribir Sapiens nació en un curso de introducción a la historia mundial que él ofreció, ya que ninguno de sus colegas más experimentados no admitieron el encargo de hacerlo. Así será de genio. Ninguno de sus superiores que tenían la capacidad de hablar sobre eso, lo hizo él. En su texto de ficción y en su segunda parte, en Sapiens, no deja muchos entresijos, y mejor que sea así, sobre si el hombre absorto en esa clase de inteligencia artificial puede crear colectividades globales para proteger la libertad y la igualdad, empoderar nación-estado, o definitivo retroceder en el tiempo para lograr sabiduría y esperanza. También he sostenido que si los algoritmos de hecho crean dictaduras digitales, es evidente, y lo escribe Noah, todo el poder está concentrado cada vez más en las manos de una élite minúscula, al tiempo que la mayor parte de la gente padezca no ya de explotación, sino de algo muchísimo peor, irrelevancia, lo dice Noah. El escritor añade en su prólogo: esta dimensión global de nuestra vida personal significa que es más importante que nunca poner al descubierto nuestros prejuicios religiosos y políticos, nuestros privilegios raciales y de género, y de nuestra complicidad voluntaria con la opresión institucional. Además, sin apartarnos de la idea de que nuestro peor enemigo son los algoritmos, la función de la infotecnología y la biotecnología, expresa el escritor israelí, puede lograr que, muy pronto, millones de seres humanos queden fuera del mercado laboral y desmejorar tanto la libertad como la desigualdad, como la igualdad. Y aquí se debe adherir otra vez más el concepto de disruptividad para que ello sea. Analice usted muchas veces qué ha ocurrido con la gente disruptiva y verá que ello es así. ¿Y por qué entra esta percepción del disruptivo en el análisis del discurso audiovisual? En consecuencia, porque el ser disruptivo obliga no solucionar, sino crear nuevos enfoques y tareas en las competencias del análisis del texto fílmico. Ahí está el asunto de la cuestión. Y esto fue lo que me ocurrió, en la película de análisis antes aludido del cineasta Wilder, y sin realizar palincesto alguno, sin copiar de nada de alguien, sobre lo que ha acaecido y a lo mejor de otras películas. Hace poco vi una película muy disruptiva. Soy jurado de un festival afrodescendiente que se va a realizar en Quito, y entonces nos puso el director Wilfred Guasamba a ver 49 películas africanas, algunas colombianas. Yo le contaba a Henry,
Salí de una torre de Babel, hablaban en francés y subtituladas en inglés. Cuando salí dije, ¿en qué planeta del mundo, en qué parte del planeta me hay? Terrible, pero muy interesante. Y hay mucho cine disruptivo en la filmografía de cineastas africanos que invito a descubrir. Felipe, tú que sabes también de eso, lo que estoy refiriendo. Es por eso que deben ser buenas las referencias, el empinema, ya que ayudan a reafirmar las intuiciones e ideas. Y para concluir, no se me duerman, por ahí vi que dos veces cerraron los ojos, mi querido Jaime. Soy Timplo Santorín, como diría un conservador, es un cariño, es un kilómetro. Y ya para concluir, ampliando y descifrando un poco más la idea disruptiva en la crítica del cine, escribamos y confrontemos a manera de caleidoscopio, literalmente mirar a través de un tubo que en su interior posee un complejo mecanismo con diversos espejos que van creando nuevas formas con su autonomía y albedrío respecto a lo que significa todo lo que estemos observando. Fíjense ustedes, tenemos que mirar bajo ese prisma. Son observaciones y recomendaciones que dejo a su consideración. Y es lo que se forja en el cine, que ya lo decía al comienzo. Cuando mirar de forma caleidoscópica es lo que ocurre en el cine, las cuales deben mover a esa cantidad de significados, significantes o referentes del que les hablaba al comienzo. Nunca debemos olvidar, después de todo esto, yo siempre he dicho que en algunos diálogos de las películas que son inventados por el cineasta o que alguien les dijo, para mí dicen mucho sobre la idea madre de la película. Por eso, nunca debemos olvidar lo que en su momento escuché en un festival de cine de La Habana al cineasta Peter Greenaway. El cine ha de servir para contar algo más que historias. Muchas gracias. Quería decir para terminar, y aquí está nuestro director, que ya cumplí mi ciclo en el encuentro de críticos de cine y me voy. Me van a dar ganas de llorar, pero ya cumplí mi ciclo, quiero dedicarme a otras cosas que también ocupan mi corazón. Amigos, muchas gracias. Ok, digo. Gracias.